Buenas tardes. Fíjate, parece que empezamos ahora y ya casi que estamos acabando. Bueno, hoy es 11 del 11, ¿verdad? 11 del Sí, 11 del 22, ¿eh? el día de los libros, El día de los libros. de las librerías, el día de las librerías. Qué maravilla, qué No bonito, lo qué sabía. bonito, qué bonito. Ojalá Sí, los libros ocupan un hablando de lugar escribir, importante en nuestra sí, vida. el día de las librerías. Pues hoy el 11 del 11 del 22, es decir, 11 y 11, 22, ¿verdad? 11 y 11, 22. Una fecha curiosa. Y son las 9 menos 20 aproximadamente. Hemos tenido ya nuestro ratito de meditación, nuestro ratito de charla y vamos a dedicar ahora los últimos 20, 25 minutos, bueno, más bien 25, 20, a seguir con el curso de asertividad. Estamos en el último módulo, en el módulo que se enfoca hacia la culpa. La culpa es un elemento muy importante a observar en la práctica de la asertividad, en la comprensión de la asertividad, pero sobre todo en la práctica de la asertividad, observar la culpa, ¿no? Y entonces, la parte de hoy, la parte que tocaba hoy o con la que sigue o con la última que lo dejamos, es cómo se mueve la culpa en las conductas de acción. Cuando se refiere a conductas de acción es en las cosas que hago, en definitiva, ¿no? Y entonces, la culpa se puede mover alrededor de los distintos modelos asertivos que hemos aprendido en este curso, ¿no? Es decir, el modelo asertivo, que no es asertivo, evidentemente, pero está dentro de las distintas polaridades de agresión, ¿no? ¿Os acordáis lo que era la agresión? La agresión es miro únicamente hacia mí y los demás quedan en un segundo, tercero o cuarto plano. Yo soy el prota, los demás... ¿m? Es decir, mis derechos y necesidades son los únicos que pondero y que valoro. Los de los demás no. Es el comportamiento agresivo. Luego teníamos el comportamiento pasivo o no afirmativo, que es justo al revés. Los derechos y las necesidades de las demás, para mí, son los más importantes, los que miro, los que enfoco. Y los míos es que ni siquiera sé que existen. Ni siquiera los miro ni los valoro, ¿no? Por tanto, es una negación, llamémoslo de manera un poquito más suave, una no afirmación. Y luego estaba el enfoque asertivo, donde la persona, si así lo decide, pondera los derechos de uno con los derechos de los demás. Básicamente se trata de incorporar en tu ecuación el elemento que faltaba. Me explico. Si eres una persona agresiva y ves que ese camino no te conduce a conclusiones útiles en su conjunto, pues en la ecuación ¿a quién tienes que meter? Al otro, ¿verdad? Si tengo un comportamiento agresivo de forma habitual o en ciertas circunstancias, en la ecuación no está el otro. La asertividad lo que te invita es a que metas al otro en la ecuación. Si eres no afirmativo, complaciente, pasivo, quien no está en la ecuación eres tú. Así que la asertividad te invita a que te metas tú en la ecuación. Y el comportamiento asertivo, estamos todos en la ecuación. ¿De acuerdo? Y yo decido. Es decir, no pensemos que la asertividad es algo despiadado o déspota o frío en absoluto. Ni tampoco pensemos que siempre tenemos que ser asertivos, porque tampoco es así. Tú eres asertivo cuando así lo decidas. Y cuando no lo decidas no tienes por qué serlo. Esa es tu libertad, evidentemente. Pero cuando decidas ser asertivo, que sepas de que en la ecuación has de estar tú y también los otros. No te salgas de la ecuación y tampoco saques a los otros. Y en base a eso tú tomas tus decisiones. Luego, dentro del comportamiento agresivo, hay una variante que vamos a ver ahora también alrededor de la culpa, que es pasivo-agresivo. Es, con diferencia, el comportamiento más tóxico de todos, ¿no? Con diferencia. Porque el comportamiento pasivo-agresivo es como una incógnita. Es como un juego de adivinanzas, ¿no? La persona no habla clara, no se expresa, no manifiesta, pero por dentro elabora una lucha, elabora una agresión tremendamente potente que se basa en lo que cree la persona, ¿eh? La persona cree
tú me has hecho sufrir, vale, pero yo muy calladito, ¿eh? Yo no digo nada. Pues ahora tú vas a sufrir tanto o más como yo, calladito. Bien, pues ¿cómo se mueve la culpa? ¿Cómo se mueve la culpa? Perdona, ¿el primero cómo se llamaba? Agresivo. Agresivo es un comportamiento en el cual la persona solo se tiene en cuenta a sí misma, sus derechos y sus necesidades, y al otro no lo tiene en cuenta. Comportamiento agresivo desde la perspectiva de asertividad. Cuidado, que si nos colocamos en otros sistemas de valoración o de pensamiento, podemos enfocarlo de otra manera. Pero en el marco de la asertividad se denomina comportamiento agresivo a aquel en el cual la persona agresiva pues, solo se está teniendo en cuenta a sí misma y no a los demás. El pasivo no afirmativo es lo contrario. Solo mira a los demás y ha desconectado de sus derechos y de sus necesidades. El asertivo equilibra. Y el pasivo agresivo es igual que el agresivo, pero todavía pues con una estrategia más depurada, más afinada, más subterfúgica, si me permitís la expresión. Bien, ¿cómo se mueve la culpa en todo esto? ¿Cómo se mueve la culpa en el comportamiento agresivo? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Le dejo el coche, mi coche, me lo pide mi hijo y se lo dejo. Papá, mira, necesito el coche. No tengo hijos, pero bueno, valga el ejemplo. Pero tengo hijas, que sería lo mismo, ¿no? Papá, déjame el coche que, mira, que quiero salir esta noche con los amigos y tal. Vale, perfecto. ¿No? Pues venga, sí, ten cuidadito, pero yo te lo... Mira que mañana tengo que ir a trabajar, vale, no te preocupes, papá, que te lo traigo. Llega, deja el coche, papá, porque ya, ¿no? Y te deja las llaves, ¿no? A la mañana siguiente, cuando te vas al coche, ves que se había dejado las luces encendidas. Y está el coche sin batería. Y está el coche sin batería. Entonces resulta que el papá se vuelve, se va para casa y ya os podéis imaginar la bronca que le echa al niño, le dice de todo, ¿vale? El niño lógicamente responde y le vuelve a echar la misma bronca al padre, ¿no? Entonces aquí, fijaros cómo la culpa se está moviendo y el tipo de pensamientos que se están moviendo. Pensamientos que se pueden mover en el padre. Es un descuidado, un irresponsable, no es capaz de hacerse cargo de las cosas. Bueno, puede haber ahí un montón de pensamientos, todos descalificadores, pues esto, hacia su hijo en este caso. Y evidentemente esto a mí me está provocando un prejuicio enorme y sobre todo un estado emocional que mira, la tensión se me ha puesto ahora mismo por las nubes y todo es culpa de mi hijo. Todo es culpa de mi hijo. El hijo, cuando el padre se le dirige así, a su vez también puede desarrollar un comportamiento agresivo en un sentido pues como más simétrico que con el padre. Hay que ver, papá, cómo eres, porque sí, pero no me he dado cuenta y tal, pero tampoco... En fin, que se puede montar un pollo bueno. El niño que puede pensar, qué pensamientos son los que se pueden mover en el niño con respecto al padre, ¿no? No es comprensivo conmigo, nunca me escucha, me la tiene jurada, está buscando cualquier oportunidad. Sí que lleva razón, efectivamente, pero esta no es manera de decir las cosas, no sabe tratarme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo un hecho ha generado una serie de pensamientos y obviamente si estos pensamientos son los que se están moviendo en cada uno de estas dos personas que intervienen en esta escena que estoy ahora mismo recreando, pues ¿qué emociones pensáis que se derivan de esos pensamientos? Emociones de agresión, emociones de ira, de rabia, de enfado y sobre todo de culpa. Tú eres culpable. Esta sería una definición de culpa y agresión. Los pensamientos son los que me han llevado a tener esta idea. Veamos qué sucede ahora en un comportamiento pasivo. Y vamos a ponernos ahora en la piel del niño. Del niño que no es tan niño. El niño tiene ya 20 años, pero bueno, es el niño, ¿no? Llega el padre, hecho un basilisco. Siempre igual, me defraudas, no vales para nada, no vas a hacer nada en esta vida. Eres un desastre, bla, 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 bla. Esto puede que hasta no suene, ¿eh? Pues a lo mejor no tan drástico, pero en una modalidad a lo mejor un poquito más light y tal, pero que puede que no suene, ¿verdad? Estas
cositas a mí me han pasado, ¿eh? O sea, yo tengo recuerdos de situaciones, no exactamente esta que estoy contando, pero sí Pero parecidas. parecidas. Yo las tengo en mis recuerdos, ¿eh? Y muchas de ellas muy injustas. Ahora sigo con la historia del cochecito que se quedó sin batería, pero os cuento una de Juan Orozco con 14 años o algo así, ¿no? Entro al cuarto de baño a ducharme. Y entonces en el cuarto de baño, estas son las cosas que no se te olvidan en toda la vida porque te sientes víctima de una injusticia, ¿no? Teníamos una jabonera encima de la bañera, una jabonera esta de cristal de roca, preciosa, así, grandota, de cristal de roca, ¿no? Pero el soporte de la jabonera era una laminita metálica que iba cogida en la bañera que la jabonera de cristal de roca encajaba y se quedaba solo cogida por la lengüeta de delante, ¿eh? Tú podías quitar la piedra, la podías quitar, ¿no? Pero normalmente estaba aquí, ¿no? Entonces yo entro a la bañera y encima de la jabonera de cristal de roca había una pastilla de jabón, que era la que yo iba a utilizar para enjabonarme. En aquella época no había gel, y si lo había no lo teníamos en casa, teníamos jabón, ¿no? Cojo la pastilla de jabón que llevaba en la jabonera, pues a lo mejor todo el día, y se había quedado pegada a la jabonera. La cojo para enjabonarme y en ese momento la jabonera se sale de su soporte y se cae a la bañera. Y se rompe. Se rompe la jabonera y también se rompe la bañera. Ostras. Porque se pica, plum, ¿no? Y forma un estruendo grandísimo en la casa, ¿no? Mi padre y mi madre aporreando la puerta del cuarto baño. Tú imagínate, preadolescente, pues esto, tienes tu intimidad, ¿verdad? Y tú, aparte te das cuenta de que algo ha pasado, ¿no? Ya finalmente sales, te colocas la toalla, no abres la puerta. ¿Y qué ha pasado? Tal. Lo que has hecho, por favor. Y bueno, no quiero ni contar, ¿no? Pero evidentemente, en ese momento, pues yo me sentí, me querían hacer sentir culpable de haber hecho eso. Y la agresión fue brutal, agresión brutal, de todas las maneras, no física no, ¿no? Porque que no es a veces lo peor no es lo físico, ¿no? Pues, pues fue bastante duro para mí ese tema, ¿no? De ver cómo en una situación totalmente injusta, porque yo quería explicar lo que había sucedido, pero no tenía oportunidad de explicarlo. Nadie me escuchaba, ¿no? Nadie me escuchaba, ¿no? Y entonces, pues esto era así. O sea, que situaciones como esta de la película que estamos ahora, la hemos podido vivir todos, ¿no? Son situaciones de culpa. La culpa está llegándome a raudales en este momento, ¿vale? Pues entonces me quieren hacer creer que soy incorrecto, que soy erróneo, que cometo errores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues pongámonos ahora en el caso del ejemplo, ¿no? Donde el papá con el coche sin batería que tiene que ir al trabajo, entra a la casa, ¿no? Y empieza a decirle al niño, pues esto eres un inútil, no tienes arreglo y tal, ¿no? Y ahora imaginemos que el niño, pues precisamente no tiene una autoestima muy alta, ¿no? Y se lo cree. Y se lo cree. Y entonces hace suya la culpa. Desde una actitud de no afirmación hacia sí mismo. Sus necesidades, sus derechos, su valoración hacia sí mismo en ese momento no es capaz de gestionarla y por tanto se cree eso. Y se dice a sí mismo, es verdad, siempre meto la pata, no valgo para nada, blum, 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 blum y te hundes, ¿no? ¿Vale? Segundo ejemplo, ¿no? Ejemplo de culpa y pasividad. Culpa o no afirmación. Fijaros cómo se mueve aquí. Al final son los pensamientos. El niño puede pensar, es verdad, mi padre lleva razón, me equivoco, puede incluso recordar otras situaciones similares en las que ya haya pasado por ahí. Y finalmente, pues esto llega al convencimiento de que soy culpable del tema, soy culpable y por tanto no merezco otra cosa pues más que esta reprimenda y este castigo o lo que sea que pueda venir a continuación, ¿no? Imaginemos ahora cómo podría cambiar la situación si cambiamos los pensamientos. Si cambiamos los pensamientos, ¿vale? Y aquí podemos contemplar dos escenarios. Primero, el del padre hacia el hijo
cómo podría cambiar, y luego cómo podría cambiar el del hijo hacia el padre, ¿no? En el primer supuesto. ¿Cómo podría cambiar el del padre hacia el hijo? Decídmelo. ¿Qué otros pensamientos? Ya sé que es difícil, ¿eh? Pero ¿qué otros pensamientos podría tener ese padre que ha sucedido eso, ¿no? Y que de repente se encuentra en una situación así? Bueno, quizás hacerle entender al hijo lo grave o, entre comillas, ¿no? Lo importante que es o sea, las consecuencias que tiene el haber sido tan despistado, ¿no? Las consecuencias a nivel del trabajo del padre, de lo que supone llegar tarde, no sé, hacerle entender, ¿no? Quizá en la posición en la que está, en la posición en la que le deja, ¿no? El hijo al padre, quizás. En Y este... primero respirar un poco antes de... Exacto, respirar un poco. Bueno, Z. Ah, Este capítulo que estamos tratando se llama culpa y responsabilidad. Por ahora estamos hablando de la culpa, pero veamos qué sucede cuando colocamos la responsabilidad de por medio, ¿no? Cuando colocamos la responsabilidad de por medio, este padre que tiene esto puede entender de que si pierde los papeles, si siente ira, si siente rabia, si siente todas estas emociones, puede entender de que la responsabilidad es única y exclusivamente suya. Es cierto lo que ha sucedido, nadie lo discute, pero mi mundo emocional, como tantas veces hablamos, es mi responsabilidad. El coche puede estar como esté y ahora yo veré qué hago con esa situación, está clarísimo, veré qué hago, tanto para resolver la situación como lo que tú comentabas, Elena, como a ver ahora cómo trato este asunto conmigo, ¿vale? Pero mi mundo emocional es mío, es mío. Eso que tú has dicho de contar hasta 10, fantástico. O sea, no es que seamos témpanos de hielo, ¿eh? De que esto sucede y yo salga alegre como una castañuela. No, me ha fastidiado mi plan de por la mañana y hoy es normal que tengamos, pero lo gestionamos, lo gestionamos. Y sobre todo, ¿sabéis cuándo empezamos a gestionarlo? ¿Sabéis cuándo empezamos a gestionarlo? Cuando empezamos a cambiar los pensamientos que permitimos que aparezcan. Si el pensamiento que yo permito que esté en mi cabeza es, mi hijo es un inútil, un irresponsable, no mira nada, con esos pensamientos no voy a llegar muy lejos. No voy a llegar muy lejos. Si yo coloco pensamientos de otro tipo, como, bueno, ayer, esto no, evidentemente no quiero que vuelva a repetirse, quiero intentar mejorar, etcétera, hablar con él, que tome responsabilidad, como tú comentas, Elena, pero también puedo comprender, oye, igual llegó tarde, o no lo sé, o vino a lo mejor con los amigos de charla, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero puedo cambiar el tipo de pensamiento. El tipo de pensamiento me va a variar el tipo de emociones y por tanto siento como soy responsable de mis emociones. Luego puedo decidir qué hacer. Ya he gestionado mis emociones, de momento la culpa, de momento la tengo bien colocadita y ahora voy a decidir qué hacer. Bueno, pues si queremos ser pragmáticos, pues lo primero que voy a hacer es llamar a la grúa para que venga con una batería y me arranque el coche. O igual tengo un vecino al lado con unos cables, no lo sé. Me pongo en modo creativo. Si estoy en modo ira, enfado, cabreo y culpa, la creatividad ya sabemos de que no aparece. O tarda más en aparecer o no aparece con la calidad que debiera. Cuando cuento hasta 10, cuando cuento hasta 10 y consigo gestionar mis emociones con unos pensamientos saludables y útiles, entonces la creatividad aparece. Y aparecen soluciones, aparecen opciones. Esto. Con respecto a mi hijo, bueno, pues ya hablaré con él. Buscaré un momento y hablaré con él. Intentaré ser respetuoso con él, comprensivo. Yo no quiero hundir a mi hijo, caramba. No quiero hundirlo. Cometer errores podemos cometer todos, caramba. Seguramente que ese padre alguna vez también se le habrá quedado la luz encendida del coche. ¿Es una cuestión que debamos pasar a la ligera? No. Pero vamos a gestionarlo de otra forma. Voy a hablar con él, me siento, mira, ¿qué pasó de tal y tal? Date cuenta, pues esto, que me ha generado este prejuicio. Oye, ten más cuidadito la próxima vez y tal, procura que no se repita, no sé, vamos a ver de qué manera, ¿no? Hablarlo, ¿no? Y pues, por supuesto, con firmeza y haciéndole consciente de que, oye, que este tipo de situaciones no... Me explico, esta es la diferencia. La diferencia está en, para gestionar la culpa y convertirla en responsabilidad, básicamente está en gestionar el tipo de pensamientos que estoy colocando en esta historia, ¿no? Pero luego tenemos al hijo que el padre, vamos a ponernos en la escena de antes, el padre llega a chumbarse el hijo al hijo y el hijo lógicamente también reacciona, ¿no? ¿Qué otra opción puede tener el hijo? Mi padre siempre es así, desde luego que no me trata, no me respeta. El hijo también puede empezar a gestionar los pensamientos de una manera diferente.
darse cuenta de que si se deja llevar por esos pensamientos, las emociones van a ser muy similares a las que el padre está expresándole hacia él, agresividad y tal. Pero el padre puede decir, hostia, vaya faena que le he hecho a mi padre esta mañana, madre mía, vale, ok, ¿no? El hombre, la verdad es que está alterado. Intenta poner elementos de conciliación, ¿no? Y a lo mejor, pues, oye, papá, lo siento y tal, oye, ya lo hablaremos después, no te preocupes, a ver de qué manera puedo ayudarte, cómo podemos solucionarlo, ¿no? Estos serían los pensamientos del hijo en una situación de agresión por parte del padre. Agresión me refiero en cuanto a la actitud, ¿no? Y que puede cambiar lógicamente su estado emocional y también hacer ese viraje importantísimo de culpa hacia la responsabilidad. ¿De acuerdo? El hijo en este momento está tomando su responsabilidad sobre el asunto. Entonces ahí vemos cómo va cambiando todo el escenario, toda la respuesta en función al tipo de pensamientos que vayamos colocando en las situaciones distintas. Claro, cuando los pensamientos son pensamientos de esta índole que estamos describiendo ahora, pues lógicamente vamos entrando ya en un movimiento pues como más saludable, como más agradable, ¿no? Como más útil en definitiva, ¿no? ¿Vale? No exento a lo mejor de firmeza o de reclamación de derechos o de exigencias de que, oye, de que no, por favor, intenta tener más cuidado y tal, vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto de que en un movimiento donde la culpa queda un poquito al lado y la transformamos en responsabilidad. La responsabilidad, al fin y al cabo, es un combustible que nos orienta hacia la acción. Es una energía que nos orienta hacia la acción. Y luego tenemos cómo se mueve la culpa en el comportamiento pasivo-agresivo. Imagínate que viene alguien y me dice, oye, Juan, al favor. Alguien cercano y con una cierta ascendencia sobre mí. Dice, oye, Juan, mira, imagínate de casa, alguien de casa, ¿no? Quiero ahora que me cuelgues esta estantería. Quiero que me cuelgues esta estantería. Imaginemos que sea quien sea. Digo, mira, ahora no puedo porque es que ahora estoy haciendo otras cosas y tal. No, hombre, cuélgame la estantería porque es que me hace falta. No, venga, tú puedes y tal. ¿No? Y entonces yo voy y le cuelgo la estantería. Pero por dentro estoy achicharrado. Y entonces yo ahora siento que internamente he renunciado a, por ejemplo, no sé, quería salir, quería leer un libro, quería escuchar música, lo que sea. Y estoy colgando la estantería. Y por dentro, un agua de Levante. Wow, pero por dentro. Entonces yo lo cuelgo la estantería y ahora dejo de hablarle a esta persona. Ya no le hablo. No le presto atención. Me muestro con una actitud hosca, distante. No expreso honestamente lo que siento, no expreso lo que siento, no manifiesto lo que me gustaría, lo que quiero. Sencillamente voy dando señales para que la otra persona adivine qué es lo que me pasa. Que lo adivine. Eso es muy típico, ¿eh? Muy típico. Eso es un clásico. Doy señales y ahora empezamos con el juego adivinatorio, ¿no? Claro, a lo mejor la otra persona, ya una vez capaz de esto ya ni se acuerda, ¿no? Pero te ve raro. Oye, ¿qué te pasa? Nada. ¿Algo te pasará? Nada. Hostia. Y si sigue preguntando, ¿pero cómo que no vas a saber lo que me pasa? Porque fíjate que me... ¡Oh! Y entonces ya sale ahí todo, ¿no? Es decir, este tipo de comportamiento pasivo-agresivo está moviendo la culpa de la misma manera, pero lo que queremos o lo que se mueve en este tipo de comportamiento es justamente lo mismo. Fastidiar al otro de alguna forma o a la otra, ¿no? Y en este juego, pues intentar que la otra persona sufra tanto o más como yo he sufrido, ¿no? O como yo creo que he sufrido. Es equivalente a la culpa y a la agresión. Y la forma de corregirlo es exactamente la misma. Hombre, incluso fíjate que en este tipo de situación, por ejemplo, como lo que yo he descrito, pues un buen comportamiento asertivo me puede ayudar a negociar y a conciliar esa situación. Oye, mira, ahora no te voy a colgar la estantería. ¿Qué te parece si lo dejamos para mañana porque ahora tengo que hacer tal cosa, ¿no? Cambio de pensamientos, cambio de contenido, cambio de estructura. Es lo que nos permite transformar culpa en responsabilidad. Y en definitiva, este es el objetivo de este capítulo. Y ya para terminar, que ya son ya las 9:05 pasadas, para terminar, también importante recordar el papel que también juega la culpa en la asertividad. Y diréis, ¿cómo se mueve la culpa en la asertividad? Pues fijaros, la culpa en la asertividad se mueve de la siguiente manera. Imagina, esto se mueve solo en el plano de la no afirmación, ¿eh? Solo en el plano de la no afirmación.
Pero cuando tú eres una persona no afirmativa, es decir, que en tu ecuación están solamente los demás y tú no estás, es decir, cuando tus ojos solo ven lo que los demás quieren y necesitan y lo que tú ves, lo que tú quieres y necesitas, pues no lo tienes presente, no existe para ti. De repente vas a un curso de asertividad o de repente ya estás hasta las narices de que esto sea así y empiezas a querer ser asertivo. Y entonces un día viene el de la estantería y te dice, mira, ponme la estantería. Y tú le dices, no. Mira que ponme la estantería. Y dices, no. Oh, vaya, hay que ver cómo eres, desde luego, vaya, tal. ¿Qué sucede? Inicialmente, ¿cómo has cambiado? Exacto, tú no eres el mismo, etcétera, ¿no? Entonces, esto, cuando tú empiezas a ser asertivo partiendo de un comportamiento no afirmativo o complaciente, ¿qué sucede? Porque se empieza a alarvar una sensación de autoculpa. Hay que ver, es que lo estoy defraudando, esperaba más de mí, estoy generando un conflicto, tal. Entonces, esto es totalmente normal cuando queremos ser asertivos y partimos desde esta situación de no afirmación o de complacencia. Pero, si tú de verdad te quieres colocar en la ecuación, tienes que pasar por ahí, no hay otra. Tienes que pasar por ahí, tienes que pasar por esa sensación, tienes que pasar incluso por el fenómeno manipulativo de los demás que querrán hacerte sentir culpable. ¿Sabéis para qué? Para manipularte. Para que vuelvas. Correcto. Para que vuelvas otra vez. Correcto. La culpa también es un elemento Claro. potentísimo de manipulación. Ahora bien, cuando yo empiezo a ser asertivo y empiezo a ver que yo no estoy defraudando a nadie, caramba, eso es lo que ahora tampoco me voy a defraudar a mí. Dicho de otra manera, antes a quien defraudaba era a mí. Y ahora no es que te quiera defraudar a ti, pero es que tampoco me quiero defraudar a mí. Es decir, vamos a intentar de que estemos los dos complacidos, no solo tú, ¿vale? Pues esto es difícil en el contexto, ¿no? Por lo tanto, conforme vamos practicando la asertividad, cuando así lo decidimos, esta sensación de culpa poco a poco va disminuyendo y se va transformando en un equilibrio, en una coherencia y en un amor profundo hacia uno mismo. Con la práctica, ¿no? Correcto. Con la práctica. Correcto. Tú te das cuenta de que tú no estás defraudando a nadie, caramba. Y cuando digo a nadie, digo ni siquiera a ti. Y antes sí te estabas defraudando a ti, pero tú como no estabas en la ecuación, pues prácticamente no te dabas cuenta. Esta es la otra forma en la que la culpa interviene en el comportamiento asertivo. Es natural, pero hay que pasar por ahí. Sí. Lo que comenta Gerardo. La gente al final pues, están acostumbrada a una cosa y tú al final puedes llegar a conclusiones y decir, oye, pero tú que estás conmigo, porque no te digo que no hagas nada o porque realmente te intereso y, hostia, pues también esto sirve un poco para hacer un filtrado de la gente con la que realmente quieres estar y la que no. Es interesante. Bueno, pues ya está. Esto era lo de hoy. Es muy tarde, por mí no me importa, pero son ya casi las 9:10. Y de esto iba hoy la culpa en los distintos comportamientos y cómo podemos transformarla en responsabilidad, que al final entiendo yo que es el reto, porque, oye, nuestro mundo emocional creo que es importante cuidarlo. Al final las emociones están en nuestro cuerpo y cuando las emociones no son satisfactorias, nuestro cuerpo no funciona bien. Por supuesto, nuestra mente tampoco, nuestras relaciones tampoco, pero nuestro cuerpo también se resiente y mucho. Así que vamos a intentar, en la medida de lo posible, si nos queremos, intentar buscar emociones saludables, caramba. ¿Sí? Bueno, pues hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós.